Bueno, pues sean todos bienvenidos a la tercera sesión de acercamientos matemáticos, y en esta ocasión tengo el placer de presentarles a una gran amiga, Magdalena Hernández. Magdalena estudió la licenciatura en matemáticas en la UAM de Morelos. Posteriormente fue al Instituto de Matemáticas en CEU a estudiar una maestría en ciencias matemáticas. Y después en el IMAS concluyó sus estudios de doctorado. Ella trabaja en probabilidad y su tema de interés es probabilidad, y estadística en teoría de cópulas. Y bueno, ella nos va a hablar de la aguja de Buffon. ¿Sí? Adelante. Okay. Pues muchas gracias por invitarme y y por darme el espacio para hablar. La aguja de Buffon es un problema que se ve en probabilidad, en un curso básico de probabilidad. Se ve una demostración con integrales, y en esta ocasión, para los que no hayan visto esto, vamos a ver esta demostración con integrales, que es la clásica, y vamos a ver otra demostración, la prueba del libro. Bueno, les pongo de una vez. Sí, vamos a ver la definición del problema, ¿no? Luego, esto es usando cálculo, como lo ven en la clase, y esta es la solución de Barbier para una aguja pequeña. O sea, esta solución, en el 3 vamos a ver la solución del libro, y después vamos a ver cómo con este problema se puede estimar pi, que es la parte sorprendente de la solución del problema, es que pi está involucrado en su solución. Y después veremos la solución, porque va a haber dos casos, una aguja pequeña y una aguja grande. Entonces vamos a ver al final la solución con la aguja grande y con cálculo. ¿Ok? Entonces, el problema, entonces fue Georges Louis Leclerc, que era conde de Buffon, y en 1777, por ahí así, propuso este problema. Si tienes un piso de estos como con duela, y entonces tus tablitas están separadas por una distancia, cada tablita tiene el mismo ancho, y entonces tiras tus agujas sobre el piso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que alguna aguja caiga cruzando una de las líneas? Bueno, este es el dibujito. Entonces aquí está su piso, aquí están sus tablas de madera en el piso, y aquí caen las agujas. Entonces durante la plática vamos a decir que que son líneas y son agujas. Entonces que las líneas están separadas por una distancia d, y vamos a usar a la L para decir que es la distancia, el largo de la aguja. ¿Ok? Entonces vamos a decir que la aguja es pequeña cuando el largo de la aguja es menor que la separación entre las líneas. ¿Ok? Y si la aguja tiene una longitud mayor que la distancia entre las líneas, entonces decimos que la aguja es grande. Bueno, y ahora vamos a ver la solución con cálculo, que es bastante rápida. Entonces, la solución con cálculo sirve para agujas pequeñas y grandes, pero primero vamos a ver la solución para agujas pequeñas, y dejamos al final la solución para agujas grandes. Después vamos a ver la solución de Barbier, que propuso en 1860, que es muy ingeniosa, utiliza un poco más de teoría, más que solo cálculo, pero es muy ingeniosa. Y entonces aquí está la solución. Bueno, la solución. Si la aguja es pequeña, entonces la podemos ver así, que cae entre las dos líneas, y podemos decir que, vamos a llamar a X a la distancia entre, la distancia entre el punto medio de la aguja y la línea más cercana. Y θ va a ser el ángulo que forma la aguja con las líneas, el ángulo agudo que forma la aguja con las líneas. Bueno, y entonces esta distancia es L entre 2, que es el largo de la mitad de la aguja por el seno de θ. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuándo va a cruzar la aguja la línea? Pues cuando X sea menor o igual que L entre 2 por seno de θ. Por eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, nuestro centro de la aguja puede caer en cualquier distancia
entre el centro de estas dos líneas y la línea más cercana, o sea, entre 0, aquí podría ser 0, y si el centro de la aguja está hasta acá a la mitad, entonces es L entre 2, ¿no? Entonces X puede caer, el centro de la aguja puede caer entre aquí y acá, en cualquier parte, aleatoriamente. ¿Y qué quiere decir aleatoriamente? Pues que se distribuye uniformemente sobre el intervalo 0 entre D entre 2. O sea, va a caer por allí con igual probabilidad, y la probabilidad va a estar dada por esto, 2 entre D, o sea, es constante. Luego, el ángulo, pues va a caer con cualquier ángulo entre 0 y pi medios. Entonces, va a caer con esta probabilidad. La probabilidad de que caiga con este ángulo θ va a ser 2 entre pi, bueno, 1 entre pi medios, o sea, 2 entre pi, para tetas entre 0 y pi medios, y va a ser 0 en nuestro caso. Bueno, así definimos. Y luego, que caiga más arriba o más abajo no me afecta el ángulo con el que cae, ¿no? No tienen relación. Entonces, puedo pensar que la probabilidad de que caiga a una distancia x de la línea más cercana y con un ángulo θ va a ser el producto de las probabilidades de que caiga en distancia x por la probabilidad de que caiga con el ángulo θ. Y entonces multiplico estas dos cosas. Entonces me da 2 por 2, 4 entre d por pi, y eso es para x y θ en estos intervalos, y 0 en otro caso. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que sí cruce una línea? Pues, eso es lo que les decía. Va a cruzar la línea si x es menor o igual que, o sea, si esta distancia es menor o igual que esta barra azul, que es L entre 2 por seno de θ. Entonces, la probabilidad de que cruce una línea va a ser la integral sobre todos los ángulos posibles, que es desde 0 hasta pi medios, y sobre todas las x's posibles, que son desde que dista 0 de la línea hasta que dista L entre 2 seno de θ. ¿Ok? Entonces integro, y bueno, aquí no depende de θ, entonces sale un pi entre 2, y ya integro y me sale esto, 2L entre pi por D. Bueno, entonces esperábamos, bueno, olvidé decirles antes, pero lo que se esperaba pues era que sí dependiera de este radio, que la probabilidad dependiera de L entre D. Pues sí, porque si la aguja es más grande, entonces va a cruzar una línea casi seguramente, y si la aguja es muy pequeña le va a costar muchísimo caer sobre una de las líneas. Entonces se esperaba que dependiera de este radio, L entre D, pero bueno, también nos sale pi. Bueno, y ahora es la solución de Barbier para la aguja pequeña, o sea, cuando la longitud de la aguja es menor que la separación de las líneas. Lo que él dice es como, ¿qué pasa si la aguja no es recta? ¿O qué pasa si en lugar de una aguja recta uso una aguja poligonal o una aguja circular? Bueno, entonces lo que él hace es algo un poco teóricamente más complicado, y es esto. Supongamos que es una aguja del tamaño que sea, es recta y es del tamaño que sea. Bueno, no tiene que ser recta, pero es una aguja del tamaño que sea. Entonces voy a describir así las probabilidades. P1 es la probabilidad de que cruce exactamente una línea, P2 es la probabilidad de que cruce exactamente 2 líneas, P3 es la de que cruce exactamente 3 líneas, y así. Entonces, el número esperado de cruces va a ser la esperanza de esta variable aleatoria, que va a ser así como el promedio pesado de los cruces posibles por su probabilidad. Entonces, P1 más 2 cruces posibles por la probabilidad de cruzar 2, que es P2, más 3 por la probabilidad de cruzar 3, que es P3, más 4, y así. Entonces, eso nos va a dar el número esperado de cruces. Pero, si la aguja es corta, entonces voy a tener que, pues nunca voy a cruzar 2, ni 3, ni 4. No voy a poder cruzar 2 líneas porque la aguja es corta, entonces no alcanza a abarcar más allá. ¿Ok? Y entonces, todos estos son 0, y entonces la esperanza nos queda como
Bueno, sí, aquí renombré esto. Entonces la esperanza solo va a quedar como la probabilidad de cruzar una sola línea, exactamente. Y bueno, entonces la probabilidad que estamos buscando es justo el número esperado de cruces, ¿ok? Y esto no importa la forma de la línea, de la aguja, ni el tamaño, sino esto es en general. Sí, entonces, mientras que estas probabilidades dependen del tamaño de la aguja y dependen de la posición, no de la posición, del tamaño de la aguja y de la forma, esta esperanza no depende de esas cosas, solo es el número de cruces esperado. Entonces, bueno, ahora vamos a escribir la esperanza como la esperanza de L para decir que es la esperanza de cruces de una aguja de longitud L. ¿Okay? Y entonces hacemos otro truco. Tenemos la aguja de longitud L y ahora la partimos en dos partes. Esta aguja tiene, bueno, agarramos un punto por ahí, en medio, y entonces esta parte mide X, esta parte mide Y, y entonces la esperanza el número de cruces posibles, el número esperado de cruces de la aguja de tamaño X más Y, que es esta, por linealidad de la esperanza va a ser la esperanza de que crucen estos, el número esperado de cruces de una aguja de tamaño X más el número esperado de cruces de una aguja de tamaño Y. ¿Okay? Entonces es esto. Y bueno, entonces podemos ver que para n y m naturales se puede salir porque, bueno, hacemos inducción sobre esta fórmula, sobre esta ecuación, y entonces tenemos e de x más x es igual a n veces esperanza de x, y luego si multiplicamos a m veces por la esperanza de n entre m por x, por una aguja de esta longitud, entonces va a ser igual a los cruces esperados de una aguja de esta longitud, y eso va a ser a n veces los cruces esperados de una aguja de longitud x. Bueno, y entonces ¿eso qué quiere decir? Pues que para cualquier racional vamos a tener que el número esperado de cruces de una aguja de longitud, un racional por x, es igual a este racional por el número esperado de cruces de una aguja de tamaño x. ¿Ok? Bueno, además, por la ecuación anterior, esta, tenemos que es monótona sobre la longitud. Entonces, si tengo una aguja más larga, o sea, una aguja de tamaño x y le aumento un poquito, entonces el número esperado de cruces también va a aumentar un poquito. Entonces es la esperanza de el número de cruces posibles de una aguja de tamaño x es crece con la longitud de la aguja, que es algo esperado, ¿no? Sí. Y entonces haciendo aquí x igual a 1, espera. Ah, sí, es monótona. Entonces esto va a funcionar para todo. Entonces esto funciona no solo para los racionales, sino para cualquier número. Y entonces nos queda esto, que la esperanza de que una aguja de tamaño x, el promedio de cruces de una aguja de tamaño x va a ser una constante, que va a ser la esperanza de una aguja de longitud 1 por x. Que es aquí, hacemos r igual a 1, no, x igual a 1, y entonces tenemos aquí que nos sale la c, y aquí la esperanza c es igual a la esperanza de 1. Entonces ahora lo que queremos encontrar, para encontrar ya bien nuestra probabilidad, porque nuestra probabilidad que estamos buscando es esta, la esperanza de x. Entonces solo hay que buscar quién es c, que es la esperanza de 1. Bueno, lo que hizo entonces Verbier fue decir, pues tomo una aguja circular de diámetro d, y esta aguja circular siempre va a cruzar dos veces a las líneas. Entonces siempre cruza
aquí cruza acá y acá, acá cruza aquí, acá, y así, ¿no? Entonces, esta aguja circular de diámetro D siempre cruza 2 veces. Entonces, lo que puedo hacer es que puedo aproximarlo por agujas poligonales. Porque lo importante de usar la esperanza, la razón por la que uso la esperanza, es que aquí no importa si X y Y, si estos dos trozos de la aguja forman una línea recta o si están movidos. Entonces no me importa si son dos trozos así, o si son dos trozos que hacen la línea, o si son dos trozos doblados. Eso no le importa a esto porque está haciendo por la linealidad de la esperanza, ¿ok? Entonces, como no le importa eso, lo que puede hacer es aproximar estos círculos, bueno, aproximar la aguja circular mediante polígonos. Entonces, con un polígono circunscrito Pn y otro, y al inscrito lo voy a llamar Pn sub n y al circunscrito P super n. Y entonces voy a tener, porque ya había dicho que era monótona, que la esperanza es monótona en cuanto a la longitud, menos creciente con la longitud. Entonces el polígono inscrito va a tener un perímetro más pequeño que la circunferencia. Sí, debía haber hecho un dibujo. A ver. Bueno, entonces tengo la circunferencia y lo aproximo por un polígono inscrito. Entonces ¿cómo se llama esto? El perímetro del polígono inscrito es menor que la circunferencia, y esto es menor que el perímetro del... Bueno, tienen helados estos polígonos. Este es Pn. Y esa circunferencia tiene un perímetro menor que el perímetro del polígono circunscrito. Entonces, como había dicho que la esperanza era monótona, si pongo esperanza aquí, voy a poner esperanza acá y esperanza acá. Y entonces... ¿Y entonces qué tengo? Bueno, la esperanza no era en los perímetros, pero... sí eran los perímetros. Y entonces, además tengo que esto, ¿no? ¿Qué sucede? Que la esperanza para una aguja de los cruces, para una aguja de longitud X, es C por X. O sea, C por la longitud de la aguja. Entonces... Esta esperanza va a ser C por el perímetro de Pn, y aquí va a ser el perímetro de C. Sí, me faltó algo. ¿Dónde está? Sí, la aguja circular tiene diámetro D. Y si C tiene diámetro D... sí. Ya, esto es esto. El perímetro de... Sí, no, olviden. Uy. Ya, olviden. Era esto. Ok. Entonces, la esperanza siempre es el número esperado de cruces. Entonces, la esperanza de este polígono, bueno, de algo de esta longitud, por la esperanza de la circunferencia, por la esperanza de esto. Y entonces ya vimos que en la circunferencia siempre hay dos cruces. Entonces, por eso es este 2. Pero para los otros, este y este, solo sabemos que es C por la longitud del perímetro del polígono. Y aquí también es C por el perímetro del polígono circunscrito. Pero entonces tomamos límites porque estos perímetros se van acercando
Entonces, ahora sí, los perímetros, el perímetro del polígono N se va acercando por abajo a la circunferencia C, y la circunferencia C tiene diámetro pi y por lo tanto mide d pi. Y la del perímetro, el perímetro de el polígono circunscrito se va acercando pero por arriba a la circunferencia, al círculo de radio d, y por lo tanto se va a aproximar a d pi. Entonces uso ese límite al infinito. Entonces, haciendo polígonos con muchos lados, voy a tener esta ecuación. Entonces de aquí puedo ya despejar C, y entonces tengo que C es igual a 2 entre D por pi, y ya, entonces por lo tanto la esperanza de X, o sea, el número posible, el número esperado de cruces de una aguja de longitud X va a ser 2X entre D pi, que era lo que ya habíamos calculado antes, de todos modos. Bueno, ¿dónde estás? Ajá, que era esto, 2 por la longitud entre D por pi. Bueno, es un poco más difícil porque usa esperanzas y la linealidad de la esperanza, y usa como más teoría, ¿no? Entonces hay que saber la esperanza, hay que saber que estas son variables aleatorias, que no son independientes, pero la esperanza es lineal en las variables aleatorias aún si no son independientes. Entonces, por eso es que no importa en qué posición están los trozos de la aguja, y entonces por eso puedo usar al final todo esto. Y entonces ya llega al final a la misma solución, pero no usa integrales, pero usa esperanzas. Y bueno, esa es la solución del libro. Sí, es más larga y es un poco más difícil, a mi parecer, que usar solo integrales, pero es bastante ingeniosa esa manera de decir, pues no tengo que pensar en agujas rectas, sino que puedo pensar en agujas poligonales o incluso circulares, y no me va a importar para esta probabilidad no me va a importar si la aguja es recta o si está en polígonos y eso. Bueno, y ahora la otra cosa importante es que se puede estimar pi. Entonces, en esos años, en los 1700, al finales de 1700, inicios de 1800, y desde tiempos antiguos siempre se trataba de estimar pi porque por razones, no sé, de arquitectura y geometría y todo esto. Entonces bueno, si la cosa es que pueden hacer, que es métodos de Monte Carlo, bueno, ahora se llama métodos de Monte Carlo, es que si no conocen un número pero saben más o menos, saben que está involucrado en una cosa como esta, que es algo probabilístico, entonces diseñan un experimento. A esta la tercera sesión de acercamientos matemáticos, y en esta ocasión tengo el placer de presentarles a una gran amiga, Magdalena Hernández. Magdalena estudió la licenciatura en matemáticas en la UAM de Morelos. Posteriormente fue al Instituto de Matemáticas en CEU a estudiar una maestría en ciencias matemáticas. Y después en el IMAS concluyó sus estudios de doctorado. Ella trabaja en probabilidad y su tema de interés es probabilidad, y estadística en teoría de cúpulas. Y bueno, ella nos va a hablar de la aguja de Buford. ¿Sí? Adelante. Okay. Pues muchas gracias por invitarme y y por darme el espacio para hablar. La aguja de Buford es un problema que se ve en probabilidad, en un curso básico de probabilidad. Se ve una demostración con integrales, y en esta ocasión, para los que no hayan visto esto, vamos a ver esta demostración con integrales, que es la clásica, y vamos a ver otra demostración, la prueba del libro. Bueno, les pongo de una vez. Sí, vamos a ver la definición del problema, ¿no? Luego
esto es usando cálculo, como lo ven en la clase. Y esta es la solución de Barbier para una aguja pequeña. O sea, esta solución, en el 3 vamos a ver la solución del libro. Y después vamos a ver cómo con este problema se puede estimar pi, que es la parte sorprendente de la solución del problema, es que pi está involucrado en su solución. Y después veremos la solución. Bueno, porque va a haber dos casos, una aguja pequeña y una aguja grande, entonces vamos a ver al final la solución con la aguja grande y con cálculo. ¿Ok? Entonces, el problema, Entonces fue Georges Louis Leclerc, que era conde de Buffon, y en 1777, por ahí así, propuso este problema. Si tienes un piso de estos como con duela, y entonces tus tablitas están separadas por una distancia. Cada tablita tiene el mismo ancho y entonces tiras tus agujas sobre el piso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que alguna aguja caiga cruzando una de las líneas? Bueno, este es el dibujito. Entonces aquí está su piso, aquí están sus tablas de madera en el piso y aquí caen las agujas. Entonces durante la plática vamos a decir que que son líneas y son agujas. Entonces que las líneas están separadas por una distancia d y vamos a usar a la L para decir que es la distancia, el largo de la aguja. ¿Ok? Entonces vamos a decir que la aguja es pequeña cuando el largo de la aguja es menor que la separación entre las líneas. ¿Ok? Y si la aguja tiene una longitud mayor que la distancia entre las líneas, entonces decimos que la aguja es grande. Bueno, y ahora vamos a ver la solución con cálculo, que es bastante rápida. Entonces, la solución con cálculo sirve para agujas pequeñas y grandes, pero primero vamos a ver la solución para agujas pequeñas y dejamos al final la solución para agujas grandes. Después vamos a ver la solución de Barbier, que propuso en 1860, que es muy ingeniosa, utiliza un poco más de teoría, más que solo cálculo, pero es muy ingeniosa. Y entonces aquí está la solución. Bueno, la solución. Si la aguja es pequeña, entonces la podemos ver así, que cae entre las dos líneas. Y podemos decir que, vamos a llamar a X a la distancia entre, la distancia entre el punto medio de la aguja y la línea más cercana. Y θ va a ser el ángulo que forma la aguja con las líneas, el ángulo agudo que forma la aguja con las líneas. Bueno, y entonces esta distancia es L entre 2, que es el largo de la mitad de la aguja por el seno de θ. ¿Ok? Bueno, entonces ¿cuándo va a cruzar la aguja la línea? Pues cuando X sea menor o igual que L entre 2 por seno de θ. Por eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, nuestro centro de la aguja puede caer en cualquier distancia entre el centro de estas dos líneas y la línea más cercana, o sea, entre 0, aquí podría ser 0, y si el centro de la aguja está hasta acá a la mitad, entonces es L entre 2, ¿no? Entonces el centro de la aguja puede caer entre aquí y acá, en cualquier parte, aleatoriamente. ¿Y qué quiere decir aleatoriamente? Pues que se distribuye uniformemente sobre el intervalo 0 entre d entre 2. O sea, va a caer por allí con igual probabilidad, y la probabilidad va a estar dada por esto, 2 entre d, o sea, es constante. Luego, el ángulo, pues va a caer con cualquier ángulo entre 0 y pi medios. Entonces, va a caer con esta probabilidad. La probabilidad de que caiga con este ángulo θ va a ser 2 entre pi, 1 entre pi medios, o sea, 2 entre pi, para tetas entre 0 y pi medios, y va a ser 0 en nuestro caso. Bueno, así definimos. Y luego, que caiga más arriba o más abajo no me afecta el ángulo con el que cae, ¿no? No tienen relación. Entonces, puedo pensar que la probabilidad de que caiga a una distancia x de la línea más cercana y con un ángulo θ va a ser el producto de las probabilidades de que caiga en distancia x por la probabilidad de que caiga con el ángulo θ.
y entonces multiplico estas dos cosas, entonces me da 2 por 2, 4, entre d por pi, y eso es para x y teta en estos intervalos, y 0 en otro caso. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que sí cruce una línea? Pues, eso es lo que les decía. Va a cruzar la línea si x es menor o igual que, o sea, si esta distancia es menor o igual que esta barra azul, que es L entre 2 por seno de teta. Entonces, la probabilidad de que cruce una línea va a ser la integral sobre todos los ángulos posibles, que es desde 0 hasta pi medios, y sobre todas las x's posibles, que son desde que dista 0 de la línea hasta que dista L entre 2 seno de teta. ¿Ok? Entonces integro, y bueno, aquí no depende de teta, entonces sale un pi entre 2, y ya integro y me sale esto, 2L entre pi por d. Bueno, entonces, entonces esperábamos, bueno, olvidé decirles antes, pero lo que se esperaba pues era que sí dependiera de este radio, que la probabilidad dependiera de L entre d, pues sí, porque si la aguja es más grande, entonces va a cruzar una línea casi seguramente, y si la aguja es muy pequeña le va a costar muchísimo caer sobre una de las líneas. Entonces se esperaba que dependiera de este radio, L entre d, pero bueno, también nos sale pi. Bueno, y ahora es la solución de Barbier para la aguja pequeña, o sea, cuando la longitud de la aguja es menor que la separación de las líneas. Lo que él dice es como, ¿qué pasa si la aguja no es recta? ¿O qué pasa si en lugar de una aguja recta uso una aguja poligonal o una aguja circular? Bueno, entonces lo que él hace es algo un poco teóricamente más complicado, y es esto. Supongamos que es una aguja del tamaño que sea, es recta y es del tamaño que sea. Bueno, no tiene que ser recta, pero es una aguja del tamaño que sea. Entonces voy a describir así las probabilidades. P1 es la probabilidad de que cruce exactamente una línea, P2 es la probabilidad de que cruce exactamente 2 líneas, P3 es la de que cruce exactamente 3 líneas, y así. Entonces, el número esperado de cruces va a ser la esperanza de esta variable aleatoria, que va a ser así como el promedio pesado de los cruces posibles por su probabilidad. Entonces, P1 más 2 cruces posibles por la probabilidad de cruzar 2, que es P2, más 3 por la probabilidad de cruzar 3, que es P3, más 4, y así. Entonces, eso nos va a dar el número esperado de cruces. Pero, si la aguja es corta, entonces voy a tener que, pues nunca voy a cruzar 2, ni 3, ni 4. No voy a poder cruzar 2 líneas porque la aguja es corta, entonces no alcanza a abarcar más allá. ¿Ok? Y entonces, todos estos son 0, y entonces la esperanza nos queda como... bueno, sí, aquí renombré esto. Entonces la esperanza solo va a quedar como la probabilidad de cruzar una sola línea, exactamente. Y bueno, entonces la probabilidad que estamos buscando es justo el número esperado de cruces. ¿Ok? Y esto no importa la forma de la línea, de la aguja, ni el tamaño, sino esto es en general. Sí, entonces, mientras que estas probabilidades dependen del tamaño de la aguja y dependen de la posición, no de la posición, del tamaño de la aguja y de la forma, esta esperanza no depende de esas cosas, solo es el número de cruces esperado. Entonces, bueno, ahora vamos a escribir la esperanza como la esperanza de L para decir que es la esperanza de cruces de una aguja de longitud L. ¿Okay? Y entonces hacemos otro truco. Tenemos la aguja de longitud L y ahora la partimos en dos partes. Esta aguja tiene, bueno, agarramos un punto por ahí, en medio, y entonces esta parte mide X, esta parte mide Y, y entonces la esperanza el número de cruces posibles
el número esperado de cruces de la aguja de tamaño X más Y, que es esta, por linealidad de la esperanza, va a ser la esperanza de que crucen estos, el número esperado de cruces de una aguja de tamaño X más el número esperado de cruces de una aguja de tamaño Y. ¿Okay? Entonces es esto. Y bueno, entonces podemos ver que para n y m naturales se puede salir porque, bueno, hacemos inducción sobre esta fórmula, sobre esta ecuación, y entonces tenemos e de x más x más x es igual a n veces esperanza de x, y luego si multiplicamos a m veces por la esperanza de n entre m por x, por una aguja de esta longitud, entonces va a ser igual a los cruces esperados de una aguja de esta longitud, y eso va a ser a n veces los cruces esperados de una aguja de longitud x. Bueno, y entonces ¿eso qué quiere decir? Pues que para cualquier racional vamos a tener que el número esperado de cruces de una aguja de longitud, un racional por x, es igual a este racional por el número esperado de cruces de una aguja de tamaño x. ¿Ok? Bueno, además, por la ecuación anterior, esta, tenemos que es monótona sobre la longitud. Entonces, si tengo una aguja más larga, o sea, una aguja de tamaño x y le aumento un poquito, entonces el número esperado de cruces también va a aumentar un poquito. Entonces es la esperanza de una... el número de cruces posibles de una aguja de tamaño x es crece con la longitud de la aguja, que es algo esperado, ¿no? Sí. Y entonces haciendo aquí x igual a 1, espera. Ah, sí, es monótona. Entonces esto va a funcionar para todo. Entonces esto funciona no solo para los racionales, sino para cualquier número. Y entonces nos queda esto, que la esperanza de que una aguja de tamaño x, el promedio de cruces de una aguja de tamaño x va a ser una constante, que va a ser la esperanza de una aguja de longitud 1 por x. Que es aquí, hacemos r igual a 1, no, x igual a 1, y entonces tenemos aquí que nos sale la c, y aquí la esperanza de, bueno, c es igual a la esperanza de 1. Entonces ahora lo que queremos encontrar, para encontrar ya bien nuestra probabilidad, porque nuestra probabilidad que estamos buscando es esta, la esperanza de x. Entonces solo hay que buscar quién es c, que es la esperanza de 1. Bueno, lo que hizo entonces Verbier fue decir, pues tomo una aguja circular de diámetro d, y esta aguja circular va a cruzar, siempre va a cruzar dos veces a las líneas. Entonces siempre cruza acá y acá, acá cruza aquí, acá, y así, ¿no? Entonces esta aguja circular de diámetro d siempre cruza dos veces. Entonces lo que puedo hacer es que puedo aproximarlo por agujas poligonales, porque lo importante de usar la esperanza, la razón por la que usa la esperanza, es que aquí no importa si x y y, si estos dos trozos de la aguja forman una línea recta o si están movidos. Entonces no me importa si son dos trozos así, o si son dos trozos que hacen la línea, o si son dos trozos doblados. Eso no le importa a esto porque está haciendo por la linealidad de la esperanza. ¿Ok? Entonces, como no le importa eso, lo que puede hacer es aproximar estos círculos, bueno, aproximar la aguja circular mediante polígonos. Entonces, con un polígono circunscrito Pn y al inscrito lo voy a llamar Pn sub n y al circunscrito P super n. Y entonces voy a tener, porque ya había dicho que era monótona, que la esperanza es monótona en cuanto a la longitud, menos creciente con la longitud. Entonces el polígono inscrito va a tener un perímetro más pequeño que la circunferencia,
Ajá. Ah, sí, debía haber hecho un dibujo. Oh, A ver. Bueno, entonces tengo la circunferencia. y lo aproximo por un polígono inscrito. Entonces ¿cómo se llama esto? El perímetro del polígono inscrito es menor que la circunferencia, y esto es menor que el perímetro del... Bueno, tienen helados estos polígonos. Este es PN. Y esa circunferencia tiene un perímetro menor que el perímetro del polígono circunscrito. Entonces, como había dicho que la esperanza era monótona, si pongo esperanza aquí, voy a poner esperanza acá y esperanza acá. y entonces ¿qué tengo? Ajá. Ah, bueno, la esperanza no era en los perímetros, pero... Ah, sí eran los perímetros. Ajá. Y entonces, además tengo que esto, ¿no? ¿Qué sucede? Que la esperanza para una aguja de los cruces, para una aguja de longitud X, es C por X. O sea, C por la longitud de la aguja. Entonces, esta esperanza va a ser C por el perímetro de PN, y aquí va a ser el perímetro de C. Ah, sí, me faltó algo. ¿Dónde está? Ah, sí, la aguja circular tiene diámetro D. Y si C tiene diámetro D... Ah, sí. Ah, ya, esto es esto. El perímetro de... Sí, no, olviden. Uy. Ya, olviden. Era esto. Ok. Entonces, ajá, la esperanza siempre es el número esperado de cruces. Entonces, la esperanza de este polígono, bueno, de algo de esta longitud, por la esperanza de la circunferencia, por la esperanza de esto. Y entonces ya vimos que en la circunferencia siempre hay dos cruces. Entonces, por eso es este 2. Pero para los otros, este y este, solo sabemos que es C por la longitud del perímetro del polígono. Y aquí también es C por el perímetro del polígono circunscrito. Pero entonces tomamos límites porque estos perímetros se van acercando al... Ajá. Entonces, ahora sí, los perímetros, el perímetro del polígono N se va acercando por abajo a la circunferencia C, y la circunferencia C tiene diámetro pi, y por lo tanto mide d pi. Y la del perímetro, el perímetro del polígono circunscrito se va acercando, pero por arriba, a la circunferencia, al círculo de radio d, y por lo tanto se va a aproximar a d pi. Entonces uso ese límite al infinito. Entonces, haciendo polígonos con muchos lados, voy a tener esta ecuación. Entonces de aquí puedo ya despejar C, y entonces tengo que C es igual a 2 entre D por pi, y ya, entonces por lo tanto la esperanza de X, o sea el número posible, el número esperado de cruces de una aguja de longitud X va a ser 2X entre D pi, que era lo que ya habíamos calculado antes, de todos modos. Bueno, ¿dónde estás? Ajá, que era esto, 2 por la longitud entre D por pi.
Bueno, es un poco más difícil porque usa esperanzas y la linealidad de la esperanza y usa como más teoría, ¿no? Entonces hay que saber la esperanza, hay que saber que estas son variables aleatorias, que no son independientes, pero la esperanza es lineal en las variables aleatorias aún si no son independientes. Entonces, por eso es que no importa en qué posición están los trozos de la aguja, y entonces por eso puede usar al final todo esto. Y entonces ya llega al final a la misma solución, pero no usa integrales, pero usa esperanzas. Y bueno, esa es la solución del libro. Sí, es más larga y es un poco más difícil, a mi parecer, que usar solo integrales, pero es bastante ingeniosa esa manera de decir, pues no tengo que pensar en agujas rectas, sino que puedo pensar en agujas poligonales o incluso circulares, y no me va a importar para esta probabilidad no me va a importar si la aguja es recta o si está en polígonos y eso. Bueno, y ahora la otra cosa importante es que se puede estimar pi. Entonces, en esos años, en los 1700, al finales de 1700, inicios de 1800, y desde tiempos antiguos siempre se trataba de estimar pi por razones, no sé, de arquitectura y geometría y todo esto. Entonces bueno, si la cosa es que pueden hacer, que es métodos de Monte Carlo, bueno, ahora se llama métodos de Monte Carlo, es que si no conocen un número, pero saben más o menos, saben que está involucrado en una cosa como esta, que es algo probabilístico, entonces diseñan un experimento